Hola, hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Roger Gavidia, como ya lo saben. Este día estaré leyendo un libro con el cual me topé que se llama La danza de los signos, nociones de semiótica general. El autor es Victorino Cecchetto. Ahora, el por qué estoy leyendo este libro es porque actualmente me encuentro estudiando en Argentina lo que es el CBC, se llama CBC, UBA21 en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho, aquí en Argentina, Buenos Aires, para poder iniciar con lo que es el traductorado público, que es lo que estaré estudiando por un par de años y luego continuaré con las especializaciones. Me toca ahora mismo pasar por una cierta cantidad de libros que tengo que leer. En esta materia, que se llama Semiología, tenemos este primer libro. Luego en la descripción del vídeo estaré colocando en qué unidad se nos manda a leer este libro y qué se nos manda a leer. El día de hoy yo estaré leyendo algunas páginas de este libro, no lo estaré leyendo todo. El libro tiene 254 páginas. Van a ver acá parte en este video, van a ver el libro, las imágenes del libro, como lo que yo voy a estar leyendo. Y también van a tener acceso al audio. En caso de que alguna persona lo quiera, el audio se va a encontrar en mi página web de Patreon, donde va a estar el audio de estudio, ¿ok? Para que las personas que quieran acceder a eso, simplemente pagando los $7 de la inscripción de la membresía, tienen acceso no solamente a todos estos libros que estaré colocando allá, sino también a cursos de idiomas, etcétera, todo lo que se da a través de esta página, ¿ok? Entonces, bueno, sin más nada que decir, iniciemos. La danza de los signos. Nociones de semiótica general. Victorino Cecchetto. Primer capítulo. ¿Qué es la semiótica? En la semiótica hallamos diversas finalidades. Todas ellas tienen que ver con el lenguaje y los signos. J. Lambert, 1763. La semiótica es una ciencia que depende de la realidad de la comunicación. Primero vivimos y practicamos la comunicación y en un segundo momento reflexionamos sobre su sentido, su estructura y funcionamiento. Eso es la semiótica. En ciertos estudiantes, el lenguaje de la semiótica y su lógica hacen surgir el temor de hallarse ante un fantasma inacible. Pero no debería ser así. Solo se trata de comprender sus pretensiones y su enfoque. Esto es lo que queremos explicar en este breve capítulo. Y comenzamos precisando la terminología. Número 1. Discusión sobre los términos. El estudio de los signos tiene un largo historial, prácticamente desde el origen mismo de la filosofía. Pero este tema relacionado con la historia lo abordaremos en un capítulo posterior. En cambio, el asunto de la terminología usada para designar el estudio y la teoría de los signos ha tenido sus vaivenes y discusiones solo en época relativamente reciente. La teoría de los signos fue bautizada con el nombre de semiología por Saussure y después de él por varios estudiosos del lenguaje. Pero pronto el término entró en colisión con la palabra semiótica, utilizada con anterioridad. Ya en el siglo XVII, John Locke habló de una doctrina de los signos con el nombre de semiotique y Johann Lambert, 1764, escribió un tratado que incluía una parte llamada semiótica. Sin embargo, ambos pensadores no se apartaron del enfoque gramatical y lingüístico propio de su tiempo, el estatuto científico de una disciplina de los signos y también el proceso diacrónico de la etimología solo se planteó en el siglo XX, cuando se publicaron los estudios sistemáticos de Saussure y de Peirce. Ferdinand de Saussure, desde la vertiente lingüística, reivindicó el derecho a una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social.
la denominaríamos semiología, del griego semión, signo. Ella nos enseñaría en qué consisten los signos, qué leyes los regulan. Según Saussure, la semiología no era aún reconocida como ciencia autónoma, porque se creía que la lengua es más apta para comprender los problemas semiológicos. Sin embargo, la lengua es un sistema más entre otros sistemas de signos. Por consiguiente, sostiene Saussure, la lingüística es solo una parte de la ciencia general de los signos, o sea, de la semiología. De manera paralela a Saussure, el filósofo norteamericano Charles Peirce, 1839 a 1914, agudo investigador de los signos, había introducido el término semiotics para indicar el estudio de los signos. Este autor, a pesar de la riqueza de su pensamiento, fue siempre poco leído por lo difícil que resulta entender su lenguaje. Peirce concibió la semiótica como un campo científico articulado en torno a reflexiones de carácter lógico-filosófico, que tuviera como objeto específico de su investigación la semiosis, es decir, el proceso de significación donde participan un signo, su objeto y su interpretante. Históricamente se instalaron dos tradiciones etimológicas, cuyas dos palabras representaban una mirada de doble foco. La de F. Saussure, que usó el término semiología, y del filósofo Charles Peirce, que optó por la palabra semiótica. La corriente saussureana ha tenido su base sobre todo en Europa, se difundió hasta Rusia y en parte también en América Latina. Hablan de semiología. Ronald Barthes, 1964, Lois Hemsleff, 1957, Luis Prieto, 1966, Pierre Gourgaud, 1971. Aunque cada uno la entiende desde posturas teóricas diferentes, Barthes, por ejemplo, invirtió la posición de F. de Saussure y según él, la semiología forma parte de la lingüística porque parece cada vez más difícil concebir un sistema de imágenes o objetos cuyos significados pudieran existir fuera del lenguaje. Por consiguiente, concluye, la lingüística no es una parte, aunque privilegiada, de la ciencia general de los signos. Es la semiología la que es parte de la lingüística. También el lingüista Hemsleff sostuvo que la semiótica debería ser considerada más bien como el estudio teórico de las relaciones que se dan en los procesos universales de significación y calcada sobre el modelo lingüístico. Eso mismo afirmará más tarde Greimas, pero añade que la semiología de los signos lingüísticos entró en crisis y es preciso ensanchar las fronteras para llegar a la semiótica de los procesos semánticos. El término semiótica se impuso más en los países anglosajones, aunque pronto desbordó ese ámbito. Más recientemente se han inclinado por esa palabra Julia Kristeva, 1971, Umberto Eco, 1975, A. J. Greimas y J. Cortés, 1979, Paolo Fabris, 1980. En América Latina hallamos a Steinberg O. Argentina, Marqués de Melo, J. Brasil, Javier Steinou, México, de Blanco y O. Quesada, Perú, entre numerosos otros. Es legítimo preguntarse, ¿a la diferencia terminológica corresponden también contenidos diferentes? Ciertamente hubo concepciones distintas en el origen histórico de ambas palabras. Saussure consideró la semiología relacionada con la psicología social y asociada a los procesos que de ella se derivan, pero siempre dentro de los límites de la lingüística. Es comprensible, pues, que los seguidores de Saussure asumieran los principios de la semiología con una visión lingüística, para trasladarla analógicamente a otros campos de la cultura. En cambio, la perspectiva de Peirce desde la lógica filosófica fue más general. Para él todo está integrado en el campo de las relaciones comunicativas, donde la realidad entera se articula como un sistema total de semiosis, amplio e ilimitado, previo a cualquier descripción posterior. Esto explica la tradición
semiótica afirmara la importancia de abarcar el conjunto de los fenómenos de la simiosis como parte integrante de una teoría del conocimiento. A pesar de ser contemporáneos, Saussure y Peirce no se conocieron en vida. Y solo posteriormente, después de la muerte de ambos, los teóricos de la comunicación plantearon el problema de los términos. En 1838, Charles Morris, en un clásico trabajo sobre los signos y preocupado por demarcar los límites de las ciencias, usó la palabra semiótica refiriéndose a ella de esta forma. La semiótica tiene un doble vínculo con las ciencias. Es una ciencia más y a la vez un instrumento de las ciencias. La significación de la semiótica como ciencia estriba en el hecho de suponer un nuevo paso en la unificación de la ciencia, puesto que aporta los fundamentos para cualquier ciencia especial de los signos, como la lingüística, la lógica, la matemática. El propósito de Morris y del grupo de empiristas científicos era lograr la formación de un lenguaje general para la unificación de las ciencias, y la semiótica debía ser un eslabón importante para ello. Más tarde, Thomas Sebeok vuelve sobre la palabra semiotics, en plural, para señalar su característica de ciencia. Finalmente, en 1969, al instruirse en la Haya, la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, se convino en unificar las posiciones y se adoptó el término semiótica. Sin embargo, hasta el presente se hallan todavía estudiosos que gustan distinguir entre semiología y semiótica para indicar diferentes espacios de estudio de los sistemas de signos, reservando para la semiología la descripción teórica y general del funcionamiento de todos los sistemas simbólicos, sin especificaciones ni particularidades, mientras que a la semiótica le estaría reservada la indagación más específicas de los sistemas particulares, semiótica del cine, de la publicidad, de la moda, etc. A nosotros nos parece ya superflua la distinción, además de ser incluso contraria a los sentidos estrictamente originales de los términos. Es verdad que ambas tradiciones no son excluyentes, pero precisamente por ello consideramos más clara y práctica la postura unificada asumida en la Haya, que le otorgó existencia oficial a la disciplina, institucionalizando universalmente el nombre. Punto número 2. Motivo y finalidad de la mirada semiótica. Las fronteras y los objetivos de la semiótica, como hoy son propuestos por la comunidad científica, no son ajenos a la historia de esta disciplina y están dictados por la reflexión científica como proceso diacrónico. A. Una primera descripción. ¿Qué es la semiótica? ¿De qué se ocupa? ¿De qué trata? ¿Cuál es su espacio de estudio? De entrada conviene mantener la descripción más simple sobre el objeto primario de la semiótica, que la define como la teoría de los signos y cuyo propósito es estudiar los conceptos básicos y generales que atañen a la problemática sígnica. Según esto, a la semiótica le corresponde verificar la estructura de los signos y la validez que pueden tenerlas en las percepciones culturales, procurando además enfrentarse con explicaciones teóricas que den razones coherentes de esos fenómenos que involucran la comunicación humana. A partir de esta acepción del concepto se puede ulteriormente ir perfeccionando los contornos, pero manteniendo ese núcleo fundamental. Entendemos que la semiótica está relacionada con el problema del conocimiento y con el modo mediante el cual podemos llegar a él a través del vehículo ineludible de los signos. La semiótica se presenta entonces como un punto de vista sobre la realidad, una mirada acerca del modo en que las cosas se convierten en signos y son portadoras de significado. Su radio de acción, sin embargo, no abarca solo la descripción de los signos y sus significados, sino que incluye y presta atención a la semiosis, es decir, a la dinámica concreta de los signos en un contexto social y cultural dado. La semiosis es un fenómeno operativo contextualizado en el cual los diversos sistemas de significaciones transmiten sentidos, desde el lenguaje verbal al no verbal,
pasando por los lenguajes audiovisuales hasta las más modernas comunicaciones virtuales. Las áreas que investiga la semiótica tienen que ver, pues, con las nociones fundamentales y generales que rigen el conjunto más relevante de signos y de semiosis. Ello no interfiere con los objetivos de otras disciplinas que se ocupan de esos temas, ya que se trata de perspectivas diversas. B. Lenguaje común y lenguaje científico. Otra observación atañe al lenguaje. La semiótica no se elabora a espalda de los lenguajes que corrientemente se usan, como si las interpretaciones que proporciona fuesen totalmente ajenas a las prácticas comunicativas de los individuos. Existe cierto desarrollo en continuidad entre uno y otro aspecto, teniendo presente, sin embargo, que la semiótica es obvio, utiliza un lenguaje y un instrumental metodológico específicos para darle consistencia a su investigación. Como toda ciencia, también ella está sujeta a reglas de verificación o de falsedad si queremos estirar hasta acá la posición de Popper. Y sus hipótesis deben sostenerse en certezas proporcionadas por argumentos de realidad, aunque no siempre es fácil de marcar tajantemente los límites entre las posibles evidencias o pruebas plausibles. De todos modos, no hay razón para suponer, tal vez piensen así muchos estudiantes, que hay una ruptura profunda entre las teorías semióticas y la razón común aplicada a la comunicación. Aunque nos topemos con teorías distintas para explicar un mismo fenómeno, es cierto que un modelo teórico nunca es totalmente falso, siempre ilumina alguna parte de la realidad comunicativa. Y si una hipótesis se abandona, es porque se hayan motivos para refutarla, generalmente por ser demasiado reduccionista y no poder abarcar una cantidad de fenómenos extensionalmente relevantes. Las discrepancias entre hipótesis y resultados esperados solo pueden establecerse a posteriori, una vez que se verificaron las explicaciones aportadas, porque es preciso repetirlo. Las ciencias operan y funcionan con hipótesis, y eso rige también para la semiótica. Esto da lugar a que a veces surjan paradojas, cuando se rompe el equilibrio entre el mundo real de la comunicación y su teorización. Aparentemente, cada realidad se rige con nociones a escalas diferentes, y es bueno que así sea, porque la realidad constituye una resistencia para cualquier ciencia. Pero eso permite una continua renovación de interacciones entre los fenómenos reales y las representaciones científicas. El lenguaje de estas se vincula con los niveles de la realidad desde el estatuto del observador, del semiólogo investigador, el cual aplica su inteligencia, un punto de vista teórico y el desarrollo de un método a la descripción y comprensión de los fenómenos. La utilización de hipótesis funciona al mismo tiempo como argumentos heurísticos, como guías que orienten la marcha de la investigación. C. El punto de vista semiótico. El conjunto de mundos reales o ideales es susceptible de ser analizado desde múltiples puntos de vista. También la semiótica tiene el suyo. Ella presta atención a la multitud de objetos, de seres y de hechos que llenan nuestra realidad, especialmente aquellos que son fruto de la cultura humana. Pero lo propio de la semiótica es considerar los fenómenos y los hechos de cultura, subspecie communicationis. Esto es desde el ángulo o el punto de vista de la comunicación. Es ajeno a su interés incursionar o analizar la cultura con ciencias que barajan intereses, métodos y explicaciones etnográficas, físicas, biológicas, etc., y que no tienen una conexión lógica interna con la semiótica, que analiza específicamente la red de signos y de hechos de semiosis que se tejen a las culturas, con sus dimensiones de significados comunicados. Fijémonos en la siguiente nota de prensa con una información acerca del genoma humano. En el año 2001 había más de 2.000 colaboradores internacionales trabajando en la construcción del gran libro del
genoma humano, es decir, del enorme mapa de todas las combinaciones posibles de nuestro alfabeto genético, cuyas letras básicas son 4: A, T, G, C. Se estima que una vez concluido el libro del genoma, una persona demoraría 32 años en leerlo, siempre que lo hiciera a la velocidad de lectura de 200 páginas diarias. El cálculo científico arroja la cifra de 3,5 billones de caracteres que componen el código genético contenido en el núcleo de cada célula humana. En la actualidad, solo del 5 al 10% de esos caracteres forman las frases susceptibles de ser entendidas. Estos datos, ante todo, tienen un interés científico para la medicina, pero también en un texto susceptible del ser analizado semióticamente, es decir, como un discurso científico y social que circula en la sociedad, portador de significados para especialistas y para los ciudadanos en general. Los biólogos lo leerán e interpretarán desde su ciencia, y para los ciudadanos comunes será un dato de divulgación científica con un componente ideológico de importancia, que afecta al imaginario colectivo por su referencia a la estructura profunda del ser humano. A la semiótica le interesa esto último, es decir, averiguar el valor y el significado que tiene esa información en la semiosis social. Los rasgos peculiares que caen bajo la mirada específica de la semiótica tienen que ver con el estudio de los fenómenos de semiosis en cuanto generadores de significados, o en otras palabras, el análisis de los hechos de comunicación en relación con la comunicabilidad de sus significantes. Un cartel publicitario será analizado por la semiótica no como un fenómeno económico o de marketing, sino a partir de su estructura de lenguaje y de su iconismo, poseedor de formas estéticas, imagen, colores, texto, que fungen de significantes productores de significaciones en la sociedad y en la cultura urbana de hoy. Si queremos teorizar un poco este punto, hemos de afirmar que la semiótica tiene la tarea de buscar leyes y otras generalidades relativas a su objeto de estudio. O sea, debe ser una ciencia de las representaciones sígnicas y de los fenómenos de semiosis. Vista desde esta óptica, aparece otra característica de la semiótica, y es que ella basa su conocimiento en la construcción de modelos, para que sirvan de marcos referenciales en la tarea de análisis y estudio de los fenómenos de comunicación. Mediante ese instrumento teórico se confronta y se evalúa la validez de la investigación. En rigor, pues, no existe un método semiótico único, sino múltiples modos de realizar los estudios de los hechos que interesan. En cierto modo, un modelo semiótico es como una categoría a priori, de carácter más bien hipotético y con posibilidad de circunscribirlo a un determinado objeto de estudio. De hecho, constatamos que así ha sucedido. Se crearon modelos y se aplicaron al análisis de ciertos procesos o fenómenos comunicativos particulares. Surgió la oposición binaria, el cuadro semiótico, las constantes estructurales de Levi-Strauss, los códigos de normas y desviaciones icónicas, etc. Cada modelo debe verificarse, perfeccionarse, modificarse o abandonarse. Resumiendo, el espacio semiótico incluye todos los aspectos que tocan las formas y las relaciones sígnicas de las cosas. Por tanto, es como si todo fuera materia significante de semiosis, o sea, signos, y lenguajes que alimentan fenómenos de significación. Se pasó, pues, de la semiótica entendida como ciencia de los signos a la semiótica comprendida como ciencia de las significaciones. Pero ambos aspectos van unidos, no pueden separarse. De este modo, la semiótica permanece como la ciencia de los signos que circulan y producen sentido en el ámbito de las culturas y sociedades humanas, tomando en cuenta sus lenguajes, lo que ellos revelan, lo que dicen y cómo dicen las cosas que la gente hace. Hay quienes critican las pretensiones demasiado extensivas de la semiótica, afirmando que no les sientan bien, porque
Quieren abarcar demasiado. Sostienen que la semiótica debería ponerle límites a sus aspiraciones totalizantes, porque en el fondo el estudio de la estructura y de las funciones sígnicas de la cultura y sus significados es una manera de colocarse totalmente por encima de ella, incluso de las ideologías, y eso revelaría la pretensión imperialista de la semiótica. A esta crítica podemos responder diciendo que la semiótica no se cree omnipotente, ya tiene fronteras epistemológicas que regulan su quehacer. Como todo estudio de la cultura, también el análisis semiótico es solo un aspecto de las múltiples miradas sobre la realidad. Presta atención a aquellos espacios de sentido que se crean mediante el uso de los objetos y lenguajes. Más allá y al fondo todavía quedan los horizontes de la filosofía que indaga los criterios hermenéuticos para interpretar los contenidos y la verdad o falsedad del lenguaje humano. Punto número 3. Las generaciones de la semiótica. Desde que comenzaron los estudios científicos de las comunicaciones sociales en el siglo XX, hubo necesidad de echar manos de marcos o enfoques teóricos que dieran razón de cierto conjunto de fenómenos. Así, desde la perspectiva sociológica se organizó la indagación en torno a las múltiples relaciones existentes entre comunicación, medios de comunicación y sociedad. Los modos de recepción de los medios, las expectativas del público, los efectos de los medios masivos en los grupos, sus repercusiones educativas, familiares, grupales, sociales. Desde otro ángulo, la vertiente psicológica abordó las comunicaciones sociales centrándose en las personas y en los individuos, sus experiencias estéticas, su valoración de los mensajes, las imágenes que de sí mismos se forjan los sujetos ante el espejo mediático, las repercusiones en sus imaginarios. Los enfoques más filosóficos, en cambio, se centraron en el análisis de la naturaleza y del sentido de la comunicación. Las preguntas y las cuestiones eran: ¿en qué consiste realmente la comunicación? ¿Cuál es su esencia y su verdad profunda? Es obvio que el conjunto de las teorías utilizadas por cada rama científica representa un mapa diversificado. Con ellas se han implementado no solo distintos niveles de estudio, de lectura y de investigación, sino que se obtuvieron también resultados a veces difíciles de conciliar. A menudo los trabajos se han llevado a cabo con tal independencia entre un enfoque y otro, sin ninguna interdisciplinariedad, de modo que la sensación producida es la de quien se halla delante de un rompecabezas. Por lo que atañe a la semiótica, los recorridos teóricos que se han desarrollado a lo largo de la relativamente corta historia de esta disciplina se suelen clasificar en 3 etapas. Esta división es tan solo una manera didáctica de poner orden en un terreno que demanda ser constantemente esclarecido, precisado y actualizado. A. Semiótica de primera generación. Tuvo origen ya en la década de 1950, cuando apenas iniciaban los estudios de semiología. Al inicio, los enfoques fueron eminentemente lingüísticos en la línea de la tradición sausuriana. Entonces, la pregunta básica era acerca de la arquitectura de un texto. Desde ese planteo, el acercamiento a los problemas de la comunicación consistía en hallar y descomponer los elementos constitutivos de cada texto o discurso. Una vez encontrada su estructura fundamental y los elementos que la conforman, el problema semiótico se consideraba resuelto. No había aún preocupación por analizar otras cuestiones conceptuales básicas que surgieron después a medida que la semiótica asumió un perfil más definido en la década de 1960, con la aparición del estructuralismo. La semiótica estructural asumió el postulado según el cual todo lector es un decodificador y el mensaje una obra. Roland Barthes, uno de los exponentes más conocidos de esta semiótica, afirmaba en efecto que toda obra es un fragmento de una sustancia que tiene un cuerpo y ocupa un espacio.
lleva en sí misma un significado y es fruto de una tarea de producción. Ahora bien, todo texto se organiza en torno al concepto central de estructura. No debemos olvidar que esta primera semiótica fue deudora de toda la corriente estructuralista que en aquellas décadas impregnó numerosas disciplinas, sobre todo los estudiosos de antropología cultural, de sociología, de lingüística. En sentido general, cuando se habla de estructuralismo, se entiende un método de análisis que permite introducir un orden explicativo en un conjunto o serie de fenómenos aparentemente desconectados entre sí. Su objeto de estudio es, por consiguiente, el análisis de las relaciones que surgen entre sus elementos. En este contexto, la idea de estructura puede remitir a uno de estos dos significados. Como un sistema de relaciones, es decir, como una totalidad no reducible a sus partes y por tanto, dichas relaciones son susceptibles de estudio y análisis. En segundo lugar, del punto de vista operacional, una estructura es la interdependencia de elementos de un conjunto de dinámicas que interactúan recíprocamente. Aclarado así el término, resulta comprensible que la idea de estructuralismo resultó útil para indagar una gran variedad de fenómenos. C. Levi Strauss la usó para estudiar las estructuras parentales de los grupos étnicos, mientras que R. Jacobson la aplicó a la lingüística. En fin de cuentas fue posible buscar la estructura de cualquier fenómeno y por esta razón se acuñó la expresión análisis estructural, aplicable tanto al campo cinematográfico como al análisis de obras pictóricas, de una novela o incluso de un fenómeno político-social. Las semióticas de primera generación se remitieron a este bagaje conceptual estructuralista y con ese instrumental de trabajo, ellas se han detenido de modo particular en el análisis de los objetos significantes de los lenguajes y en los procesos de comunicación entendidos como el flujo informativo entre emisores y receptores mediante un desarrollo regular y lineal. A pesar de sus límites, estas semióticas de primera generación han tenido el mérito de ensanchar el horizonte restringido de la vieja lingüística y se han preocupado por abarcar no solo el lenguaje verbal, sino también las formas audiovisuales de comunicación. B. Las semióticas de la segunda generación. A partir de los años 1970, los estudios semióticos sufrieron un viraje hacia nuevas posturas teóricas y metodológicas. La semiótica postestructuralista se abrió camino a medida que fueron desapareciendo los modelos teóricos dominantes que pretendían acaparar la totalidad de las explicaciones, como sucedía con el funcionalismo y estructuralismo. Progresivamente se impusieron hipótesis más pluralistas que contribuyeron a cambiar los enfoques de los estudios y los proyectos de investigación. En semiótica se revisaron las formas en que se relacionaban los signos, los individuos o actores y las redes sociales. Entre esos elementos ya no existía aquella unidad que aparentemente se pretendía, por lo cual se empezaron a indagar otros hechos extralingüísticos y otros procesos comunicativos. En las semióticas de esta nueva generación hallamos diversos pensadores que se interesaron por el análisis de textos concretos de los lenguajes. No se trató de un horizonte completamente homogéneo, ya que aparecieron concepciones teóricas diversificadas, pero todas, de una manera u otra, confluyeron en la indagación semiótica. En síntesis, podemos nombrar las siguientes tendencias principales. El de construccionismo, que tuvo en la figura de J. Derrida, su agente principal. Este pensador de origen argelino, pero que vivió en Francia, propugnó que al estudiar un determinado texto era necesario descentralizarlo,
apartarse de sus símbolos centrales y reconstruirlo en torno a otros temas que han sido marginados. La representación de un texto significa poner en el centro al lector, el cual lo puede reconstruir, incluso desde los elementos excluidos. A nivel más amplio, se postulaba realizar una cultura que se debía constantemente desintegrar y volver a combinar. Esta hipótesis propia de reflexiones en sociedades desarrolladas tuvo matices diferentes en Europa y en Estados Unidos. Por cierto, que en América Latina se privilegió un enfoque social del desconstructivismo. En el surco de estas reflexiones también R. Barthes aportó valiosas ideas para la concreta lectura de los textos. La hermenéutica, cuyos máximos exponentes fueron el filósofo alemán Gadamer H. y el francés P. Ricoeur. Esta corriente analizó los factores que intervienen en la interpretación de los lenguajes y de los mensajes. Se trata, por tanto, de interpretar al mismo ser humano. Gadamer explica el distanciamiento alienante que se da en el hombre respecto a su experiencia de pertenencia. En ese espacio se produce también la experiencia hermenéutica y que él divide en tres esferas: la estética, la histórica y la lingüística. Esta última permite dominar las estructuras de los textos de nuestra cultura. Por eso atraviesa las dos esferas anteriores. P. Ricoeur, por su parte, habla de la mutua interdependencia que se establece entre las explicaciones de los fenómenos y la comprensión de los mismos, creando de manera el círculo hermenéutico, la corrección entre explicación y comprensión y viceversa. Entre comprensión y explicación constituye el círculo hermenéutico. Esta noción puede aclararse si añadimos que el orden hermenéutico es uno de los 4 órdenes de la semántica de los textos, junto al orden sintáctico, el orden paradigmático y el referencial. El círculo hermenéutico incluiría un movimiento en torno a cada uno de esos órdenes. La teoría del lector implícito, que incluyen autores como J. o J. Lotman, Isaac Booth, Chapman, afirman la hipótesis de que el verdadero lector de un texto no es el individuo concreto, sino una instancia simbólica que se activa al interior del texto. Debe aclararse que el término texto no debe ser referido solamente a los escritos literarios, sino que se extienden a cualquier producción audiovisual y mediática. El nuevo problema que estas semióticas debían enfrentar era el funcionamiento del texto, pero al mismo tiempo tenían pendientes aún los interrogantes conceptuales no resueltos por las semióticas de la primera generación. Más concretamente, la noción de estructura, ya que ella se relevaba insuficientemente y demasiado estática para dar razón de la dinámica del texto. Este, en efecto, no refleja exactamente las ideas que el autor ha querido expresar. Eso es, empobrecer el texto. El lector tiene también un rol activo. No es un simple decodificador. Su tarea es más creativa e inteligente. Al plantearse estas nuevas cuestiones, las teorías semióticas de segunda generación reelaboraron su base conceptual, asumiendo otros referentes. Aparece la figura del lector como un interlocutor y el mensaje es considerado un texto, es decir, un campo metodológico que se lee en forma transversal, no cerrado, sino abierto, a nuevas significaciones que desbordan la intencionalidad del autor y que abarca otros espacios y experiencias lúdicas. A nivel metodológico surge la noción de contrato, para aludir al pacto enunciativo que interviene como lazo de unión simbólica entre el autor y el lector del texto. Con estas nuevas prescripciones, las teorías de esta segunda tradición semiótica aparecen con dos rasgos distintivos.
En primer lugar, se indaga el proceso generativo del texto y se considera el relato como el lugar de intercambio y de contrato. Esto es notorio en la corriente francesa con exponentes como A. J. Greimas, Bremont, Genet e. Veron, durante su investigación en Francia. En segundo lugar, hay un acercamiento interpretativo al texto, considerado como objeto de fruición y lugar de interacción. Aquí se ubica el aporte de investigadores italianos con las teorías de la cooperación textual de U. Eco, de la conversación audiovisual de G. Vittitini y las pasiones de los hablantes sugeridas por Paolo Fabbri. En América Latina, ambas corrientes dejaron sentir su influjo en los estudios de la comunicación. Consideramos pertinentes a esas líneas algunos trabajos de Orozco, Guillermo, México, J. Martín Barbero, Colombia, Oscar Steinberg, Piccini, Mabel, Lilia Gamberlani, Argentina, María T. Quiros, Perú, Faustino Pérez, República Dominicana, Ana María Fadul, Brasil, entre otros. En resumen, en estas teorías aparece claro el interés por decir no solo qué es un texto, sino también cómo comunica. C. Las semióticas de tercera generación. A mediados de 1980 vemos aparecer un nuevo escenario semiótico más complejo aún. Las semióticas anteriores habían aportado el interés por los actores que desarrollaban roles sociales. Ahora se plantean dos nuevos problemas. A nivel empírico se quiere responder a la pregunta: ¿cómo interactúa un texto en su contexto de recepción? En el plano textual se trataba de diseñar el perfil y el rol de interlocutor a partir de los límites que el mismo texto sugiere, pero yendo más allá. Esta nueva tendencia emergente traía implícita la pregunta acerca de los actores sociales y el cual sería la perspectiva con la cual había que postularse su estudio. Para responder a estas cuestiones era necesario abrir la semiótica al cognoscitivismo de otras disciplinas que ayudaran a redefinir algunos núcleos centrales de la indagación sobre los sujetos de la comunicación, analizar su postura mental, las estrategias de sus acciones y las situaciones en que la desarrollaban. De manera general, podemos afirmar que se instaló un nuevo paradigma, pero con un enfoque plural, el interaccionismo. Este se caracteriza por la descripción de la comunicación en sus múltiples aspectos, de las formas discursivas y el análisis de los anunciados ubicados en sus contextos empíricos. Diversas disciplinas contribuyen a definir contenidos y métodos semióticos: la sociolingüística, la psicología social, la sociología cognitiva, la kinésica y proxémica, los estudios etnográficos, etc. El postulado epistemológico de base consistió en aceptar que los textos y discursos son construcciones sociales realizadas por múltiples actores. En adelante, para la semiótica, el lector es considerado como un interlocutor que el texto halla delante de sí. El texto, a su vez, construye a su lector o es espectador, dándole un espacio activo y guiándolo por cierto recorrido. Este enfoque general ha sido asumido aún con matices diversos por varias escuelas y autores. La llamada Escuela de Constanza aportó fecundas reflexiones, lo mismo que las teorías de interacción social estudiadas por la Escuela de Palo Alto. La escuela de Birmingham, que analizó las relaciones procedimentales de los diálogos y la estructura de sus léxicos. La escuela de Ginebra, que propuso una tipología de los intercambios entre actores de diferentes rangos. Lo mismo hizo Holiday, M, que estudió cómo se usa el lenguaje dentro de las diversas situaciones sociales. En España se destaca Ana María Vigara, T, por sus aportaciones al estudio del español coloquial, desde el chiste hasta los estilos conversacionales.
Como podemos constatar, en lo metodológico emergió la figura teórica del contexto y sus circunstancias enunciativas. Con esto se salía de las ambigüedades de los enunciados abstractos y se tomaba en cuenta la interacción pragmática de la comunicación. Los trabajos de la pragmática lingüística inaugurada por J. Austin o J. Austin, 1962, tuvieron amplia repercusión en el desarrollo de las otras indagaciones sobre la interacción comunicativa y las condiciones de la enunciación. Al acentuar la importancia de los contextos de la enunciación, se puso de relieve las implicaciones particulares que se crean en las situaciones concretas de la comunicación lingüística, donde los enunciados asumen determinadas significaciones que desbordan los códigos estrictamente semánticos. El mapa de las teorías que directa o indirectamente se apoyan en estos postulados de investigación es muy rico, variado y complejo. Aquí hallamos los grandes estudios de la pragmática del lenguaje de Searle, Grice, Sperber y Wilson, Ascombre, Ducrot, R. Oden y su semioanálisis, la semiopragmática de Cassetti u Eco y sus circunstancias enunciativas. A su vez, toda la corriente de la semiótica social o sociosemiótica concedió un nuevo espacio al estudio de los contextos, mostrando que en la producción social de sentido no solo actúan como agentes los emisores de los mensajes, ni tampoco solo las audiencias, sino que ambos tejen una red de modo que los medios y el público perceptor se interrelacionan activamente en la construcción de signos y discursos de donde emergen los sentidos de la vida cotidiana al circular en las estructuras de la sociedad. Resumiendo, estas semióticas de tercera generación, además de preocuparse por indicar cómo se comunica un texto, prestan atención al modo como los actores mediáticos interactúan en los más diversos contextos. La división, cuarto punto, la división de la semiótica en tres ramas. A partir del siglo XX, la semiótica se ha sistematizado y se ha dado un estatuto científico. Como otras ciencias, se subdivide en varias disciplinas. La división propuesta por Morris es aún ampliamente aceptada. Él distingue tres ramas en la semiótica: la semántica, la pragmática y la sintáctica. Cada una de ellas posee objetivos y métodos específicos. ¿En base a qué criterios se establece esta triple división? El punto de arranque son las relaciones diádicas que establecen los signos. A. La semántica. En primer lugar, pueden estudiarse las relaciones de los signos con los objetos a los que son aplicables, es decir, a lo que los signos quieren significar al referirse o al denominar cualquier tipo de seres o de entidades. Esta relación se denomina dimensión semántica de la semiosis y su estudio se llama sencillamente semántica. La semántica, por este motivo, es considerada una rama empírica de la semiótica, ya el estudio del sentido y de los significados del lenguaje humano. Hace referencia a las relaciones concretas de los signos como las cosas. El conocimiento de los significados de los signos supone, pues, prestar atención a las res designata, es decir, a los objetos, a los hechos y a los fenómenos que los signos señalan. Así, por ejemplo, los hablantes de una lengua, al usar los signos lingüísticos o los enunciados, proceden a indicar cosas, situaciones, eventos, sentimientos, conceptos, etc. Todo ello presupone la presencia de criterios de índole semántica para el uso de los signos y sus significados. Hay, por tanto, una doble perspectiva en la práctica semántica. Una intencional, por cuanto todo signo o enunciado designan alguna índole propia o nota de los objetos. Otra perspectiva es extensional,
pues señala o alude al tipo o conjunto de cosas u objetos a los cuales se aplican las propiedades indicadas en los signos o enunciados. Evitando aquí aplicar el término semántica a otros sistemas formales, como la teoría de los modelos de Tarski o la de Gauguin, que están teniendo aplicaciones en los actuales estudios sobre los lenguajes de programación informática. La semántica se diferencia de la fonología, que estudia los sonidos de la lengua, e igualmente la sintaxis gramatical, que analiza los sistemas de clasificación y combinación de las unidades lexicales. En cambio, las fronteras que separan la semántica de la semiótica son más difusas e imprecisas. La Escuela de París consideró la semiótica como una extensión o una especialización de la semántica. Nosotros pensamos que la semántica es más bien una disciplina descriptiva y técnica de los significados de un determinado lenguaje. Por tanto, su instrumental es aplicable no solo a los textos verbales, sino también a los audiovisuales. En cambio, la semiótica asume una perspectiva más global y teórica del conjunto de los lenguajes, y desde este ángulo, la semántica entonces debe considerarse subordinada a la semiótica. B. La pragmática. También puede estudiarse la relación de los signos con los intérpretes con las personas que utilizan los signos de modo concreto. En este caso aparece en la dimensión pragmática de la semiosis y su estudio recibirá el nombre de pragmática. Dentro de las ciencias del lenguaje, la pragmática es la disciplina que analiza las formas y las estrategias concretas que asumen las expresiones comunicativas, con el fin de descubrir las leyes que las rigen y establecer sus características generales. Les interesa el estudio de los diálogos conversacionales, los casos que reporta la etnolingüística, los enunciados y los medios masivos en sus diversos contextos, situaciones, circunstancias. La pragmática comparte con otras disciplinas algunos aspectos de su universo mental. Por ejemplo, con la psicología, sociología, antropología, ya que trata de descubrir los ejes modélicos del lenguaje y en general del comportamiento humano comunicacional en sus relaciones prácticas. La sintáctica. C. La sintáctica. Finalmente, se ha de considerar la relación formal de los signos entre sí. Esta relación se incorpora en la definición de los signos, puesto que el uso habitual de ellos incluye necesariamente la presencia de un sistema sígnico, que funciona con correlaciones internas y sugiere mecanismos mnemónicos y señaladores sintácticos. La sintaxis se interesa por los sistemas formales, llamados gramáticas, diseñados para analizar los lenguajes. Es muy difícil imaginar la existencia de un lenguaje en base a signos aislados. Al menos en potencia, todo signo tiene relaciones con otros signos, puesto que tanto los emisores de mensajes como los destinatarios solo logran interpretar un signo cuando lo ven puesto en combinación estructural con otros. La presencia de estas relaciones y combinaciones sígnicas establece una dimensión de la semiosis tan importante como las dos anteriores, semántica y pragmática. Esta es la dimensión sintáctica de la semiosis, y su estudio recibe el nombre de sintaxis. La semiótica se relaciona con estas diversas extensiones de la semiosis y trata de dar razón de los fenómenos comunicativos que de ellas se derivan. Palabras claves para recordar. Semiótica, semiología. Es la ciencia o el conjunto de conocimientos que analizan y explican los signos y los fenómenos comunicativos, los sentidos y las significaciones que producen en la sociedad a través de la actividad de la semiosis. Semiosis es la actividad misma de la comunicación. Es el proceso de interacción comunicativa que se produce entre las personas, los grupos sociales y las instituciones. Semántica, del griego semánticos, lo que tiene sentido.
Es el estudio del significado de los signos, de los enunciados y de cualquier texto o discurso mediático dentro del proceso que asigna tales significados. Bibliografía: Chandler Daniel, 1998, Semiótica para principiantes, Ed Abya Yala, Quito. Morris Charles, 1994, Fundamentos de la teoría de los signos, Ed Planeta Agostini, Barcelona, México, Buenos Aires. Ver capítulo 2, Semiosis y Semiótica. Magariños de Morentín, Juan A., 1996, Los fundamentos lógicos de la semiótica y su práctica, Edicial, Buenos Aires. Rosa María del Coto, 1996, De los discursos a los códigos, una aproximación a los lenguajes contemporáneos, editorial Docencia, Buenos Aires. Ver La semiótica de primera generación, página 33 al 75. La semiótica de segunda generación, página 240 al 250, 274 al 300.